¿Hasta dónde es capaz un hombre de perseguir lo que tanto ambiciona? ¿Tendrá límite o es capaz de la autodestrucción? Porque esta película es una joya, hoy les traigo El poder de la ambición. Todo comienza a principios de los 80. Kenny Wells, heredero de una millonaria empresa minera, le explica a su prometida, la guapetona Bryce Dallas Howard, cómo funciona esto de la búsqueda de minerales y de cómo a lo largo de varias generaciones esta empresa se ha mantenido en lo alto. Ella se queda maravillada por todo lo que le dice y por el reloj que le regala, cuando de pronto su padre lo llama a la oficina y le dice que él ya ha tenido suficiente y que ahora lo deja al mando de la empresa. Kenny, al ser un tipo para nada carente de ambición, sonríe y admira la labor de su padre. De aquí nos adelantamos 7 años y las cosas han cambiado drásticamente. La economía le ha dado un duro golpe a la empresa de Kenny, hasta el punto de quedar en total bancarrota. Los inversionistas se han retirado y la empresa apenas cotiza 4 centavos por acción. O sea que, como quien dice, la empresa de 4 generaciones está por llegar a su fin. Su mujer Kay lo anima a buscar un trabajo convencional, pues la vida de ansiedad que lleva tratando de buscar inversionistas que levanten la empresa no puede seguir por más tiempo. Sin embargo, Kenny una noche tuvo un sueño esperanzador. Las cosas volverían a estar bien si escarbaba en los suelos de Indonesia. Y para su buena suerte, él guardaba el contacto de un geólogo muy experimentado llamado Michael Acosta, el hombre indicado para buscar minerales en Indonesia. Este tipo había encontrado el yacimiento de cobre más grande del sudeste asiático y además tenía una teoría sobre cómo rastreando las capas geológicas podría encontrar el mineral más preciado de todos, el oro. Sin embargo, su teoría no fue muy bien recibida, así que solo se quedó en la cabeza de Acosta. Un tipo con una teoría sobre cómo encontrar oro y otro con el suficiente deseo de encontrarlo era la combinación perfecta. Entonces Kenny, empeñando algunas joyas de su mujer y apostándolo todo contra todo, viajó a Indonesia y se entrevistó con Acosta. Los ánimos se encendieron y Kenny convenció al geólogo de trabajar con su teoría. Los dos tipos viajaron selva adentro hasta el sitio donde Acosta creía que se encontraba una de las vetas de oro más grandes del mundo. Ilusionado por los cálculos de Acosta, Kenny le hizo firmar un contrato escrito en un pañuelo en donde se repartirían la mitad de todas las ganancias que fueran a encontrar. Y le prometió a Acosta que él iba a reunir todo el capital necesario para comenzar con las excavaciones. De regreso a los Estados Unidos, Kenny comenzó a vender la fascinante historia de Acosta, y entre amigos, vecinos y unos pequeños inversionistas, reunió $267,000. Kenny le llamó a Acosta para informarle todo lo que había logrado conseguir. Sin embargo, la cantidad es muy poca, ya que Acosta pensaba arrancar con $700,000. Pero a pesar de todo, el geólogo le dijo que con eso podrían comenzar. Emocionado, Kenny regresó a Indonesia para presenciar el comienzo del proyecto al que le estaba apostando todo. Las primeras muestras de las excavaciones fueron enviadas a los laboratorios y así día tras día, sacos de roca y tierra excavada eran enviados, pero conforme los resultados iban llegando, la esperanza iba muriendo. Ahí no había oro, o al menos eso decían los primeros resultados. Nuestros amigos empecinados en encontrar el preciado mineral acordaron seguir excavando, pero en eso otro batacazo los sacudió. El clima indonesio y la falta de buenos resultados hicieron que los trabajadores abandonaran el proyecto, y así nada se podía hacer. Al mismo tiempo que todos estos reveses sucedían, Kenny convalecía víctima de la malaria. Acosta le informó la terrible situación en la que estaban, pero él, aún agonizante, le dio los últimos $1,800 que le quedaban en sus tarjetas y que buscara una pronta solución. Entonces Acosta visitó todas las aldeas donde los trabajadores vivían y estos acordaron seguir en el proyecto si por lo menos les conseguían agua potable. Entonces Acosta, con el poco dinero que Kenny le había dado, consiguió unos filtradores de agua y los trabajadores volvieron. Un par de semanas después, Kenny se recuperaba de la malaria y mientras se levantaba, veía a Michael sentado al frente de él. Kenny le preguntó qué tal habían ido las cosas y este, con la voz fría, le dijo que las últimas muestras que habían enviado no habían sido buenas, sino excepcionales. Sí. Hostia, Lucía. Según las últimas pruebas, el suelo podría producirles hasta 4 gramos de oro por tonelada de materia, una cantidad bastante alta. Kenny no lo podía creer, la suerte había vuelto a estar de su lado. En los Estados Unidos la noticia corría como la pólvora. Se estimaba que la empresa de Kenny había encontrado el yacimiento de oro más grande del mundo, y tan solo con los resultados presentados, las acciones se habían disparado de 4 centavos a 23, es decir, casi un 500%. Este boom había llamado la atención de los pesos pesados en lo que a inversión se refería, pues habían olido mucho dinero. De estar en la quiebra total a tener inversionistas con miles de millones de dólares detrás, Kenny lo celebraba con todo. Entonces Kenny pronto recibiría una llamada desde Wall Street.
diciéndole que la fama de la mina indonesia había llegado hasta ellos y que le ofrecían una participación bastante fuerte, la cual pondría a su empresa en el top de las más grandes. Es decir, que ahora nadaría con los tiburones. Kenny acepta la propuesta y en la fiesta de inauguración en la bolsa de Nueva York, el alcohol corría a raudales. Pero señores, no todo es felicidad y buenas nuevas. Mientras todo esto sucedía, los codiciosos de Wall Street maquinaban cosas a escondidas y la mujer de Kenny lo presentía. Ella trató de advertirle, pero él, sedado por el alcohol y seducido por una joven rubia, no le obedeció y terminaron separándose. Varios días de juerga desenfrenada transcurren y a Kenny le lanzan el primer arponazo. El magnate Mark Hancock le ofrece $300 millones a cambio de hacerlo socio minoritario de su corporación, o sea que, como quien dice, le quiere arrebatar la mina a Kenny por 300 millones. Al escuchar la propuesta, Kenny revienta, pues él quiere llevar a su empresa hasta lo más alto y no simplemente convertirse en una extensión más de una enorme corporación, y rechaza la oferta. Pero la codicia de los de Wall Street no se detiene, y con las enormes influencias de los directivos de la corporación de Hancock, acuerdan con el presidente de Indonesia el cierre de la mina de Kenny. Acosta le llama a su amigo diciéndole que lo han perdido todo. No, ya valió madre. Kenny nuevamente vuelve a estar entre las cenizas, así que hace lo único que sabe hacer: emborracharse hasta perder la conciencia. Pero en eso Acosta lo visita y le presenta un nuevo plan: aliarse con el hijo del presidente de Indonesia y prometerle una buena participación en la mina. ¿Cómo convencer a un tipo al que solo le interesa el libertinaje no es tarea complicada? Kenny y Acosta vuelven al ring de boxeo y esta vez le dan tremendo golpe a los codiciosos de Wall Street, ya que contra esta alianza ellos no pueden competir. La empresa de Kenny está de vuelta, y esta vez Kenny regresa con todo. Y tras ponerse nuevamente al mando de lo que se supone que es la mina más grande del mundo, los premios voltean hacia él. Y esta vez el premio mayor, que es el pico de oro, cae sobre sus manos. Todo indica que el imperio de Kenny Wells y Michael Acosta se los va a comer a todos. Pero una vez más, no todo lo que brilla es oro. Y esta vez la frase sí va de manera literal, pues al otro día toda la farsa se destapa, un engaño en el que el mismísimo Kenny Wells ha caído. Resulta que Michael Acosta había falseado las muestras del suelo, añadiendo partículas de oro para engañar a los laboratorios y simular el gran hallazgo. La realidad es que no había oro en esa mina. La burbuja explota, las acciones se desploman y Kenny queda en el centro del escándalo internacional. El FBI lo interroga, pero pronto se descubre que él es inocente y que también fue víctima de Michael Acosta. Pero aparte de eso, también se nos revela que durante el boom de la farsa, Acosta vendió acciones en paraísos fiscales, o sea, en bancos extranjeros, robando alrededor de $160 millones. Los del FBI le cuentan a Kenny que hay una versión del final de Acosta. Se dice que después del engaño, Acosta fue capturado por el ejército indonesio y que mientras sobrevolaban por la selva, fue obligado a lanzarse desde el helicóptero. Aunque la incógnita siguió abierta, pues lo que se encontró fue el cadáver con sus documentos, pero con el rostro y sus extremidades devoradas por bestias salvajes, o sea que no había ni cara ni huellas dactilares. Después de esto, Kenny regresa sin nada y terriblemente humillado a los brazos de la bella Bryce Dallas Howard. Ella le cuenta que a su buzón han llegado algunas cartas y mientras él las revisa, se queda atónito. En una de ellas se encuentra el pañuelo que él y Acosta firmaron tiempo antes, y con él un cheque con $82 millones en un banco de Gibraltar, indicándole a Kenny que Acosta sí cumplió con el contrato de dividirse la mitad de las ganancias obtenidas con la mina. ¿Realmente murió Acosta? Nunca se supo. Esta historia está basada en hechos reales, así que alguna pizca de veracidad debe de tener por ahí. Fin.